Vamos a estar revisando el día de hoy, jóvenes, un pequeño repaso en relación al catálogo de cuentas, que si ustedes recuerdan ya lo habíamos visto antes de salir de vacaciones. Entonces es como para como que retomar estos aprendizajes que ya teníamos, por si es que ya se nos habían olvidado. ¿Qué es el catálogo de cuentas? En primer lugar, el catálogo de cuentas en contabilidad electrónica es una lista ordenada de las cuentas contables que se necesitan para que una empresa registre sus operaciones. Se crea según las actividades desarrolladas en cada empresa. Hay cuentas básicas que no deberías de dejar de usar. Sin duda, cada empresa puede diseñar su catálogo con el formato y nomenclatura que ellos quieran. Sin embargo, el SAT ha establecido un código agrupador donde sugiere un orden específico de las cuentas que conforman el catálogo de cuentas. Parece que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones de unidades empresariales, de las cuales 99.8% son MIPIMES, micro y pequeñas y medianas empresas, que están obligados a enviar la contabilidad electrónica en tiempo y forma. ¿Cómo se clasifica el catálogo de cuentas? Las cuentas se clasifican en cuentas de activo, cuentas de pasivo, capital, cuentas de orden, cuentas de resultados, ventas, costos y gastos. Ok, estas son importantes que nosotros las estemos ubicando, jóvenes, porque son las que ustedes van a involucrar en su catálogo de cuentas que van a trabajar como producto integrador. Ejemplo del catálogo de 3 niveles de cuentas. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos este número que corresponde a bancos. Y si se dieron cuenta, este de acá solamente cambia en esto. Bancos, moneda nacional. Este corresponde acá, que es muy parecido al ejemplo que yo les había dado en la presentación de PowerPoint que tuvimos. Este cambia también. Este de acá es Banamex, o sea, estamos hablando de un banco en específico que corresponde a este, que estas dos corresponden a este activo, ¿sale? Estructura del archivo de catálogo de cuentas. Bueno, nosotros debemos colocar la versión del formato. El RFC del contribuyente que envía los datos, mes en que inicia la vigencia del catálogo, año en que inicia la vigencia del catálogo, total de cuentas, número de cuentas que se envía en el archivo, y por cada cuenta contable va el código agrupador, cuenta contable, descripción de la cuenta, cuenta del nivel inmediato superior, nivel de la cuenta en el catálogo, naturaleza, deudor o acreedor. Ok, aquí tenemos algo que a nosotros nos corresponde hacer dependiendo también de nuestro rubro y de nuestra empresa y cuánto gane. Finalmente, ¿cómo se envía el catálogo de cuentas? El envío al SAT debe hacerse a través del buzón tributario en el apartado de contabilidad electrónica. Por lo tanto, el catálogo de cuentas que se enviará es el utilizado en el periodo que se está validando y debe ser en español. Se mandará completo solo una vez y cada vez que se modifique una subcuenta o una cuenta mayor se notificará al SAT de ese movimiento. Como mínimo se deben enviar dos niveles, las de cuentas mayor y subcuentas de primer nivel. Y bueno, aquí cabe destacar que hoy puedes llevar a tu empresa a un nivel más elevado tomando mejores decisiones con información oportuna en tiempo real. Esta página nos ayuda a varios mini empresarios o pequeños empresarios justamente para poderles auxiliar en relación a esto. ¿Qué tipo de información requerimos involucrar en mi catálogo de cuentas? Y yo les voy a colocar un pequeño video que también es para que nosotros nos acordemos cómo se puede hacer esto. Ustedes me dicen cuando ya puedan ver. Ejemplo de un catálogo de cuentas. Ya, profe. Ok, Ya. Buenos días, jóvenes. En el ¿Ustedes me dicen si siguiente escuchan? y sencillo video que les pretendo mostrar, vamos a ver el tema de lo que se llama catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es una información detallada de los conceptos que integran las cuentas de activo y pasivo, ¿sí? Es una lista que deben ir ustedes desarrollando, ¿sí? Para identificar los conceptos que maneja su empresa y según qué movimientos hagan. Cada concepto clasificado debe recibir un nombre, el cual es integrado por rubros, cuentas y subcuentas.
En los rubros se pone el nombre de la división de los elementos del estado de situación financiera que agrupa las cuentas de cada división. Activo circulante, no circulante, pasivo, a corto plazo. El nombre de los elementos del estado de resultados que se agrupan las cuentas propias de cada división, como pueden ser gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, etc. Las cuentas es el nombre que se asigna a cada uno de los conceptos que integran el pasivo y el activo, el capital contable y las cuentas de resultados de una entidad económica, como pueden ser las cuentas que conforman el activo circulante. Las subcuentas es el nombre que se asigna a cada uno de los elementos que detallan una cuenta. Por ejemplo, Bancomer, Santander, Banorte. En este caso vendrá siendo una subcuenta de la cuenta bancos. Es muy importante que para estructurar un catálogo de cuentas deben conocer la naturaleza y características de las cuentas a las cuales van a aplicar, ¿sí? Las de activo, las de pasivo, si son circulantes, si son no circulantes. A continuación, vamos a ver este pequeño catálogo de cuentas que les formulé en Excel, en donde estamos clasificando grupos y subgrupos. En el grupo 1 tenemos como número 1 el activo, en el grupo 2 el pasivo, grupo 3 capital contable, grupo 4 resultados deudoras, grupo 5 resultados acreedoras. De ahí en adelante vamos a clasificar por subgrupos, en donde ponemos aquí el grupo principal que es activo y una de las primeras cuentas del activo en su clasificación es el activo a corto plazo o el activo circulante, para lo cual estamos manejando como 1.1 la cuenta de a corto plazo, es decir, que estamos hablando que el 1 se refiere a activo, el punto 1 que es el de corto plazo. Dentro de corto plazo tenemos nosotros la primera cuenta de activo circulante que es caja, y si notan tenemos que es la número 1.1.1, es decir, que pertenece, el número 1 pertenece al activo, el punto 1 que significa que pertenece al circulante corto plazo y el siguiente punto 1 que se refiere a la cuenta caja. Ahora, dependiendo la empresa que ustedes tengan, mediana, grande, pues pueden tener, supongamos, 2, 3 sucursales o quizás nomás una sola tienda de su empresa. Si tuvieran 2 sucursales, sí, obviamente van a tener 2 cajas. En este caso yo la estoy nombrando caja A y caja B. La caja A, pues se refiere que es del activo circulante de la cuenta caja y la subcuenta es la caja A, es decir, la 1.1.1.1. La siguiente caja, que sería la caja B, de su X o Y sucursal más que tengan, viene siendo la subcuenta número .2, es decir, del activo circulante de la cuenta caja y la subcuenta es la .2. De la misma manera lo van a manejar con las demás cuentas de activo circulante. En el caso de bancos, que ya vendría siendo la 1.1.2. ¿Por qué? Porque es la segunda cuenta del activo a corto plazo. Dentro de ahí tenemos la subcuenta, que es la 1.1.2.1, en este caso que estoy ejemplificando aquí solamente 2 subcuentas, que es el Banco Bancomer, el Banco Santander. Bueno, la lógica es esta, está muy sencilla, es solamente clasificar las cuentas que yo estoy utilizando, como pueden ver aquí. En el caso de estas de aquí, que son documentos por cobrar, anticipo de proveedores, IVA acreditable, acciones y valores, el hecho de que yo no tenga aquí una subcuenta no significa que no deban de ir. Las subcuentas va a depender del catálogo que ustedes creen. Es decir, ustedes van a poner
las cuentas que vayan necesitando. Es decir, no existe un catálogo de cuentas que sea fijo para todas las empresas. Lo único que podemos mencionar que es fijo son las cuentas correspondientes al activo circulante, activo no circulante, al pasivo circulante o a corto plazo, al activo no circulante, el capital contable, resultados deudores, tenemos gastos de ventas, sueldos y salarios, teléfonos, agua. En este caso aquí puse un pequeño ejemplito, ¿sí? Que viene siendo la subcuenta 4.1.5 que se refiere a gastos de ventas y que se llama publicidad. Y en esa yo le puse una subcuenta que vendría siendo la 4.1.5.1 con respecto a publicidad y que se llama impresiones el cubo. Si yo en publicidad tuviera diferentes, digámosle así, proveedores que me generan la publicidad que ocupo para mi empresa, es decir, que no trabaje solamente con una impresora, con una imprenta, vamos, yo tendría que poner la 4.1.5.2, impresiones el águila, por ejemplo. ¿Sí? Como ya les decía, las subcuentas que aparezcan en cada uno de estas cuentas de gastos de venta o de resultado de ejercicio, de capital social, de pasivo a corto plazo, etcétera. Esas cuentas, jóvenes, van a depender de los movimientos que ustedes hagan, ¿sí? Como ya les decía, no significa que un catálogo de cuentas deba ser tal cual como el que yo les estoy mostrando aquí, ¿sí? Nuevamente, en esta cuenta de gastos de administración, yo tengo la subcuenta papelería y útiles. Y aquí tengo dos subcuentas. ¿Por qué? Pues porque tengo dos proveedores. Porque supongan que yo compro material de oficina, hojas, lapiceros, lo que llegue a ocupar de la papelería, y en mi pequeño proveedor o en mi subcuenta de la papelería El Cisne no encontré ciertos insumos. Entonces, yo debo de tener una opción, un plan B, por así decirlo. En ese caso, por eso yo abrí una segunda subcuenta que me refiero a una papelería que se llama La Hormiga. Entonces, como le reitero, esas subcuentas dependerán de lo que ustedes vayan necesitando. Es decir, de las cuentas que vayan surgiendo de acuerdo a sus movimientos. ¿Sí? Eso es lo que quiero que les quede muy claro. Obviamente sobre la práctica es conforme el catálogo de cuentas se irá realizando, ¿sí? Y es todo lo que necesitarían saber por el momento. ¿Para qué nos va a servir el catálogo de cuentas? Bueno, más adelante veremos un tema que se llama póliza de ingresos, póliza de egresos y póliza de diario, en donde estaré explicando de qué manera deben de ir registrando las cuentas y las subcuentas, el debe, el haber y obviamente las sumas iguales para que cumpla con la teoría de la partida doble. Y allí quedará claro por qué deben de clasificar las cuentas y por qué deben de numerarlas. ¿Correcto? Entonces estén al pendiente y para la siguiente semana estaremos viendo el ejemplo de cómo llenar las 3 pólizas que les acabo de mencionar. Pues muchas gracias y mucho ánimo, chicos. Ok, bueno, con esto que tenemos aquí como ejemplo que nos ponen en el video, si ustedes se dan cuenta, esto aquí integra como si fuera un pequeño índice y es lo que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada. El día de mañana se les va a estar enseñando cómo podemos hacer este
este catálogo justamente, que es el producto integrador que ustedes deben estar entregando. Es muy sencillo para poderlo realizar. Solamente quería como que ustedes practicaran y tuvieran así en mente que esto fue lo último que hayamos visto y que vamos a estar realizando ese, al igual que vamos a estar integrando, bueno, dar la introducción a lo que son las pólizas contables. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta el momento. No, No, profe. profe. ¿No? Ok, bueno, voy a detener la grabación entonces.